Poco a poco nos acercamos a lo que parece ser una epidemia zombie gracias al fentanilo. Gracias a la falta de regulación de los precursores del fentanilo que se exportan desde China e India hasta México es que no se puede parar su producción. En Estados Unidos, tan solo en el 2022, más de 73.000 personas murieron por causa de drogas sintéticas, principalmente el fentanilo. Esto ya puede considerarse como una compleja red de narcotráfico parecida a la de la cocaína o la de otras drogas. Este monstruo que con solo 2 miligramos puede matarte parece imparable. Es un problema sin una solución cercana. El fentanilo como droga tiene una enorme ventaja respecto a otras drogas, su facilidad de producción. Además, el fentanilo puede llegar a ser producido únicamente con un precursor químico y otros ingredientes que incluso llegan a ser caseros. Pero antes de todo, ¿por qué es tan peligroso? Ahora iremos con la explicación de cómo pueden preparar en sus casas fentanilo de manera ilegal. Vamos a explicar un método que se denomina método de la Gupta o método de la olla y solo requiere de tres cosas: un recipiente o una olla grande, un precursor químico, el ANPP o 4-anilino N-fenetilpiperidina, y un solvente, que puede ser ácido acético, que de hecho se puede encontrar en pequeñas concentraciones en el vinagre blanco que se utiliza para la cocina. Los pasos son muy sencillos. Introduciremos el ANPP dentro del recipiente y lo empezaremos a disolver con el ácido acético. Y ahora solo tenemos que esperar a que el precursor se termine de disolver en el ácido acético. Después de esperar un tiempo, ahora lo que obtendremos será lo siguiente. De subproductos, dependiendo de cómo se haya hecho, obtendremos residuos de ácido acético y en algunos casos quedarán residuos de otros precursores químicos, como lo sería el norfentanilo, que se utilizan en otros métodos de preparación para esta misma droga. Y ahora sí, lo que nos incumbe, obtendremos agua como producto y fentanilo. El precursor químico ANPP solo necesita de un grupo amida para convertirse en fentanilo. Lo que ocurre en la reacción es que el ácido acético se separa en un grupo amida y en un OH, y el grupo amida entra en la estructura química de la ANPP y desplaza uno de los hidrógenos. De esta forma convierte el ANPP en fentanilo y el hidrógeno que sobra se junta con el OH sobrante del ácido acético y forman agua. Los neurotransmisores son sustancias químicas utilizadas por las neuronas para comunicarse con otras células y tejidos en el proceso de transmisión sináptica. Estos se sintetizan y liberan en las terminaciones nerviosas y luego se unen a proteínas receptoras en las membranas celulares de los tejidos diana. Por otro lado, los receptores son proteínas que están en la membrana de las células que permiten la interacción de distintas sustancias en el metabolismo de las mismas. A esto se le unen moléculas señalizadoras. Si un neurotransmisor entra en contacto con un receptor, se unirá y provocará diversos eventos dentro de la célula. El fentanilo se unirá a unos receptores que se especializan en los opiáceos, que normalmente se encargan de procesar las señales de los que son producidos por el cuerpo, los opiáceos endógenos. Existen tres tipos de receptores de opiáceos, los mu, los kappa y los delta. El fentanilo se une a cualquiera de estos, sin embargo suele unirse primero a los mu. Ahora que ya tenemos esto claro, podemos dar paso al comprender cómo esta droga hace que se desestabilice un país entero. Primero, hay que hacer énfasis en su estructura y saber de qué está compuesto. En la estructura podemos evidenciar que está compuesto por una amida, fenilos, un anillo de piperidina y un grupo N-fenilpropionamida. Ahora miraremos el receptor de opioides al que se conecta, conocido como el receptor Mu. El fentanilo se ubica justo en el medio del receptor tras pasar la proteína G. Pero, ¿por qué no se une en otro lugar? Porque en el centro se ubican dos proteínas que presentan gran afinidad con la estructura del fentanilo, la tirosina y la histidina. Estas se conectan con el resto por medio de puentes de hidrógeno, por lo que la parte del centro cuenta con enlaces débiles para que drogas como el fentanilo puedan conectarse en ese lugar. Ambas proteínas conectan con el fentanilo por distintos factores.
La tirosina conecta porque los OH cargados con los que cuenta se relaciona con otras moléculas cargadas de manera polar del fentanilo, como los aniones de NH. Y la histidina conecta porque el anillo imidazol con el que cuenta se relaciona con el anillo de piperidina, gracias a que ambos comparten NH. Además, el fentanilo cuenta con una facilidad absurda para entrar al cuerpo, y esto se debe a la lipofilicidad con la que cuenta. ¿Y a qué se debe eso? La lipofilicidad es la capacidad con la que cuenta una molécula de ser disuelto o disolverse en lípidos, es decir, grasas. El fentanilo cuenta con esta característica porque los anillos fenilos con los que cuenta son no polares, así como los lípidos, lo que facilita la interacción y por ende el disolverse en las grasas. Estas son las razones principales por las que el fentanilo cuenta con mayor afinidad con el receptor y por las que hace efecto de manera tan rápida y eficaz. Aún así, no es muy claro por qué es más peligroso. Para poner un caso, lo vamos a comparar con la morfina. Es bastante simple y lo podemos evidenciar en las estructuras químicas. Primero podemos ver que el fentanilo cuenta con dos anillos fenilos, mientras la metanfetamina solo cuenta con uno, pegado a varios anillos. El fentanilo al contar con más cuenta con una reacción más fácil, al contrario que la morfina. Aunque ambas drogas reaccionan con el receptor mu, el fentanilo cuenta con los NH que le permiten relacionarse con las proteínas que se encuentran conectadas por medio de puentes de hidrógeno en el centro, a diferencia de la morfina, que cuenta con OH, por lo que las reacciones serán distintas con las proteínas. La morfina tampoco cuenta con el anillo de piperidina, por lo que la afinidad también disminuye. El fentanilo también bloquea completamente los receptores y se degrada muy lentamente, ya que más o menos se demora entre 13 y 22 horas en degradarse, a diferencia de la morfina que tan solo tarda 4 a 6 horas en el organismo. Por otro lado, el fentanilo causa una hiperpolarización, lo que quiere decir que el neurotransmisor tras conectar con el receptor abre un canal de iones permitiendo el paso de varios cationes y así hiperpolarizar dicha célula receptora para disparar una acción o efecto. En conclusión, y para dar respuesta a la pregunta de por qué es tan peligroso, lo resumimos en tres categorías. Primero, su afinidad con el cuerpo humano. Segundo, su fabricación. Y por último, su consumo. De primera sabemos que tiene alta lipofilicidad, lo que le permite ser absorbido por casi cualquier parte del cuerpo que tenga contacto con la mucosa. Además, tiene gran afinidad, como ya explicamos, con el receptor mu. Y por último, pues sus efectos se ubican en el tronco encefálico, que es donde se producen todas las actividades voluntarias como la respiración o los latidos del corazón. Por otro lado, es muy fácil de producir, ya lo explicamos, y además es muy barato. Y por último, es fácil de camuflar y solo 3 miligramos pueden ser ya una dosis fatal. Y aunque de lejos el fentanilo es el analgésico de consumo humano más potente que hay en el mercado, varios opioides funcionan de la misma manera o al menos parecida al fentanilo, como la ya mencionada morfina, por lo que también presentan cierto riesgo de adicción. Es recomendable evitar consumir en cualquier caso cualquier tipo de opioide en lo posible hasta incluso en tratamientos médicos, ya que el riesgo a largo plazo de abstinencia y adicción es demasiado alto. La regulación de por sí es muy difícil, así que lo único que queda es pensar dos veces antes de consumir cualquier tipo de droga o estupefaciente. Ahí estamos viendo las imágenes a través del TDT. El hombre No, zombie, le sí. dicen ya en Sí, Medellín, eso es fentanilo. bajo los efectos No. del fentanilo. Y la-